en 678. La polémica entrevista de Reato a Videla. Con respecto a la tortura, si yo le pregunto, ¿está de acuerdo con la tortura? Y él la justifica. ¿Qué tengo que hacer con un anciano de 86 años? ¿Qué haría Quiroga? ¿Le salta al cuello y le dice que no es un anciano? Bueno, tiene 86 años. ¿Qué quiere, que le pegue ahí en nombre suyo? No. Seferín, ¿usted no cree que Videla es un reverendo hijo de puta? ¿Usted no cree eso? Pero si yo no cree eso. La noche de anoche. Entre bellas palabras y burdas extorsiones. Yo creo que tenemos la obligación de recuperar el honor de la palabra y hay que luchar para reivindicarla y para que ella vuelva a resplandecer en toda la belleza de su desnudez. Lamentablemente no la vamos a poder alojar. ¿Cómo me ven? ¿Terrorista? ¿Ladrón? No, pero cuénteme algún motivo. A ver. Primero nada, por favor, si no, yo te voy a explicar una cosa. Primero lo vamos a sacar hasta en Villique. Bueno, está bien. Entonces, o sea, eso no tengas ninguna duda de eso. Está bien, pero que... Pues vos ya que te reservás el derecho a admisión, yo me reservo el derecho a filmarte y a hacerte famoso. Entonces te vamos a hacer famoso. Pero como digo, tú vas a ser el empleado famoso. Vas a ser empleado del mes, como McDonald's. La mala leche del monopolio. Para hablar de incidentes que involucran a la UOCRA, puso imágenes de la cámpora y las repitieron todo el día. Otra vez interna entre sindicalistas y otra vez en la UOCRA. Hechos de violencia, tiroteos entre distintas facciones que responden a algunos líderes y que a partir de ahí es que empiezan los enfrentamientos más graves. El grupo agresor, encabezado por un hombre apodado el Lobizón, de apellido Leguizamón, que está preso. Otro enfrentamiento también a los tiros. La policía secuestró 2 armas, 2 autos, hay 4 personas detenidas. Vamos a estar ampliando en un ratito nada más. Ya está en línea Luis Luján, que es periodista de Radio Plus 10 de Comodoro Rivadavia. El grupo sospechado del ataque, que es de Lomas de Zamora, siempre dentro de la UOCRA. Hoy bailaré hasta que se conviertan en polvo mis pies, aunque se cuelgue con sus garras de mi piel todo este mundo de sol y sombras. La recuperación de YPF. El fuerte reto de Grondona y su coequiper Artaza. Nito, bueno, ¿usted está de acuerdo con la estatización? Bueno, mire, bienvenido sea a corregir el rumbo. La pregunta que yo hago es, ¿con este Estado se puede estatizar? ¿O habría que cambiar este Estado antes de estatizar? ¿O habría que cambiar este Estado antes de estatizar? No. Nosotros tenemos claro el rol del Estado frente a esta cuestión estratégica. Ya YPF nos costó miles y miles de millones de dólares. Pero si hay costo, ¿van a estar ustedes allí como cómplices? No, de ninguna manera. Sí, porque van a apoyar. En absoluto. ¿Por qué no votan en contra entonces? Absolutamente. ¿Por qué no votan en contra? La recuperación de YPF. México y la contradicción de Calderón. 938 de feliz recordación en que nuestro presidente declaró la expropiación. Los estamos saludando con este corrido mexicano cantado por Amparo Ochoa, que celebra el día de la expropiación con tanto orgullo. Vale la pena escucharlo ante la perplejidad que a muchos provocó que el gobierno de México fuera el primero en arrodillarse o alinearse con los intereses de España en la discusión por YPF. Muy lamentable que el gobierno de Argentina, nuestra buena amiga Cristina Fernández, haya tomado una medida que no le va a hacer bien a nadie. Pero un año atrás. Amigos, el 18 de marzo de 1938 ya está escrito en la historia de la patria como el día en que los mexicanos ejercimos nuestra soberanía sobre nuestros recursos naturales y el más preciado entonces el petróleo. En este día, los habitantes de este gran país dimos al mundo una lección de orgullo, de coraje y de dignidad. Y ese día rescatamos de manos extranjeras este patrimonio medular para nuestro desarrollo. Hoy bailaré, descansará mi alma al amanecer, sin preocuparme en dónde caer, sin preguntarme cuándo y por
solo día de sorprendentes noticias. 1. Avanzan causas contra el franquismo. Diario Popular. Declaran víctimas de la dictadura de Franco. Un grupo de víctimas de la dictadura franquista en España, 1939-1975, declaraban hoy ante la juez federal María Servini de Cubría que bajo el principio de la justicia universal pretende investigar aquí los crímenes del régimen fascista ibérico. 2. Ficción nacional. Miniseries argentinas aplaudidas en un festival parisino. Se trata de 2 ficciones producidas por el Inca, Perfidia y Maltratadas, que fueron emitidas en televisión abierta en los últimos meses. Hoy bailaré, descansará mi alma al amanecer, sin preocuparme en dónde caer, sin preguntarme cuándo y por qué. La vida a veces me lastima. 678, el programa que nunca agacha la cabeza. En el segundo tiempo lo vapuleó, lo mató a un Huracán con las cabezas gachas. Miren, observen después las cabezas gachas de 6, 7, 8 jugadores, 6, 7, 8 jugadores del Globo. Por este mundo de sol y sombras, hasta que se conviertan en polvo mis pies. por este mundo de sol y sombras. Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 678. ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dicen? Hay uno que grita. Hay uno que grita, sí. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Todos Muy bien, ¿Todos en muy orden? bien. Me parece bárbaro. Hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Horacio González. Hola, Horacio, ¿cómo te va? Bienvenido. Horacio, sociólogo y director de la Biblioteca Nacional, integrante de Carta Abierta. Muchas gracias por venir. También está con nosotros para compartir el programa el señor Daniel Fanego. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Bienvenido. Daniel es actor, participa aquí en la televisión pública de la serie Volver a Nacer, que está por terminar, ¿no? En breve. No sé cuántos capítulos van al aire, son 13. 13. Así que ya debemos estar en la... Monteagudo. Serie. Ahí hay una fanática. Gracias, gracias. Sí, ya me dijo. Muy bien, también está con nosotros para compartir el programa Damián Loretti. Hola, Damián, ¿cómo te va? Bienvenido. Damián es abogado por la Universidad de Buenos Aires, fue uno de los redactores de los 21 puntos para la Ley de Radiodifusión Argentina y estás encabezando la lista del Frente Gremial de Abogados que tiene elecciones el día de mañana, ¿no es cierto? Después vamos a hablar un poco sobre el tema, a ver qué significado tiene para nosotros eso. Vamos con el primer informe, tiene que ver con una entrevista que hizo Osvaldo Quiroga a Ceferino Reato, que hace poco publicó un libro con una larga entrevista a Jorge Rafael Videla. Bueno, vemos lo que pasó y lo discutimos. La polémica entrevista a Videla de Ceferino Reato. La guerra, por su naturaleza, es un fenómeno cruel. Una guerra interna entre hermanos doblemente cruel. En este caso yo le puedo decir que esta guerra, dentro del marco de crueldad que la caracterizó, fue el precio que lamentablemente la nación argentina hubo de pagar para seguir siendo una república. Después de mucho dar vueltas, yo en este momento le diría que creo que no hay más que decir la realidad. En toda guerra hay un saldo de lisiados, muertos y desaparecidos cuyo paradero se desconoce. Y que tal vez nosotros, ahí sí estaría el error, aceptamos ese término descalificante de desaparecido. Y el error está en eso, en haber hecho un uso y abuso del desaparecido como una cosa misteriosa. Y no está. Diarioregistrado.com, el libro de Ceferino Reato. ¿Quién autoriza las entrevistas? Carlotto repudió las afirmaciones de Videla y se preguntó: ¿quién autoriza estas entrevistas tan largas, tan coloquiales, para que luego se escriba un libro o extensos reportajes que reivindican el terrorismo de Estado? Reato escribe para el grupo Perfil, cuyo director Jorge Fontevecchia se destacó en la dictadura por su complicidad hacia la misma. Pues bien, Reato fue entrevistado por Osvaldo Quiroga en la tele pública y de allí
surgió un interesante intercambio de opiniones. Seferino, muchas gracias por venir al refugio. Gracias por invitarme. Cuando usted lo interroga, incluso usted mismo lo dice, aparece como alguien muy convencido. A mí me hizo acordar mucho, por el título del libro, a los nazis, ¿no? Solución final, disposición final. ¿Usted le creyó? Eso no importa. Yo lo que entiendo es que el periodista debe tratar de hacer su tarea, que no es pontificar, que no es decir le creo o no le creo, sino que es transmitir con preguntas y buenas repreguntas lo que un entrevistado dice, se llame Videla, Firmenich, Macera, Perdía o quien se llame de esa década del 70. Nosotros no podemos quedarnos en lo políticamente correcto. Nosotros no tenemos como editores o no podemos tener como editores a las organizaciones de derechos humanos, por más buenas que sean, porque lo que nosotros tenemos que hacer es lograr información de quienes la tienen. El libro es impecable. Bien. Ahora bien, todo lo demás, lo que significa una dictadura no significa únicamente tomar el poder. Significa el submarino. Pero me lo va a enseñar a mí usted. Yo la viví como usted. ¿Usted tuvo familiares que les metieron la cabeza en el agua? ¿Que tengo que tener un familiar que le metiera la cabeza en el agua para hablar de esto? Pero usted acaba de decir que los derechos humanos, que no hay que hacer la agenda de acuerdo a las organizaciones de derechos humanos. Bueno, yo creo que un periodista debe ser independiente de todos los grupos de interés, mi amigo Quiroga, porque un periodista... ¿Usted no cree que hay buenos y malos? Yo creo que ninguna persona nace buena o mala. Creo que las personas no nacen buenas o malas. O sea que por traumas infantiles podemos justificar a Hitler, a Yo digo Videla, que no a nacen, Macera, nada más. al Tigre Acosta. No justifico a nadie, yo digo, hay que analizar las circunstancias, explicar las personas, y eso es lo que yo intento hacer. Ahora, con respecto a la tortura, si yo le pregunto, ¿está de acuerdo con la tortura? Y él la justifica, ¿qué tengo que hacer con un anciano de 86 años? ¿Qué haría Quiroga? ¿Le salta al cuello y le dice que no es un anciano? Bueno, tiene 86 años, ¿qué quiere que le pegue ahí en nombre suyo? No. Seferino, ¿usted no cree que Videla es un reverendo hijo de puta? ¿Usted no cree eso? Pero si ¿No cree eso? Yo lo creo, pero si ¿usted cree que lo voy a escribir? Pero si lo cree, ¿Pero qué cree que lo tengo que escribir? ¿Cree que lo tengo que escribir? Lo trata con un enorme respeto. ¿Cree que como lo trataría a cualquiera, a Firmenich, a cualquiera? Siempre trato con respeto a los entrevistados, porque son los entrevistados los que tienen información y lo que importa es lo que ellos dicen, no lo que yo digo. Muy fácil me surgiría a mí convertirse en un fiscal sentadito ahí en la silla naranja, si con Videla preso, con 86 años, diciendo es un genocida y demás. Hay una parte del libro donde aparece la complicidad empresaria. Sí. Esto me parece un gran hallazgo del libro porque no fue, estaremos de acuerdo en eso, no fue un golpe militar únicamente, fue un golpe cívico-militar. ¿Usted cree que hubo un acuerdo cívico-militar? Por supuesto. ¿Ah, sí? Y por supuesto, había un plan económico, todo el liberalismo de todos los señores que conocemos muy bien, Martínez de Oz, Alemán, todo ese liberalismo le convenía un golpe militar. Por supuesto que sí. ¿Puedo dar mi opinión? Sí, cómo no. Yo creo que fue el golpe más militar de todos. ¿Hay alguna opinión que usted no pudo dar en el programa hasta ahora? No, pero digo que usted tiene ya las opiniones tan formadas y me las quiere trasladar a mí. No, las mías. Las mías. Usted diga lo que quiera. Creo que hubo sectores civiles que buscaron un acuerdo civil-militar. Puede haber habido empresarios. También fue el Partido Comunista. El Partido Comunista... Lo apoyó la dictadura. Pero además quería una convergencia cívico-militar. Pero que no hubo un gobierno cívico-militar, no hubo un pacto cívico-militar. Esa es mi opinión. Ahora, me parece que la figura del gobierno cívico-militar es otra creación artificial según los intereses políticos del presente. El gobierno... O sea, ¿usted cree que Martínez de Oz no sabía nada de los desaparecidos? Claro que sabía, pero que no hizo un pacto, porque el ejército no necesitaba un pacto con nadie. Mire, no vaya a ser que dentro de 10 años, cuando cambie el gobierno, nos demos cuenta que es otra creación artificial, en este caso del kirchnerismo, para justificar sus disputas con algunos empresarios. Cuando Videla en su libro dice que el kirchnerismo es lo peor,
Yo, si fuera Cristina Kirchner, me sentiría orgullosa. Me parece que tiene muchas razones para sentirse orgullosa. ¿Cuál es el Tiene que sentir problema? orgullosa. Lo que yo digo es que las organizaciones de derechos humanos, tienen que darse cuenta también, como cualquier otro grupo, que nosotros los periodistas necesitamos autonomía, necesitamos libertad para entrevistar a quienes nos parezcan que deben ser entrevistados. En mi caso, a quienes tienen información. Después yo soy responsable de cómo he ejercido esa libertad. Bueno, usted le dio la mano a Videla. ¿Qué le iba a dar? ¿Una patada en la canilla? Usted cuenta que le dio la mano. Pero obviamente usted a una persona no le da la mano. Yo no, usted sí, me parece bien. Yo no le doy la mano a Videla. Yo le doy la mano a Firmenich a quien me la dé. No, a Videla no. A Firmenich, a todos. ¿Sabe por qué? No. Porque a mí me parece que hay que ser cordial. Después la disputa que yo puedo hacer con Videla o con otros. Yo con los nazis no soy cordial, sea usted cordial, yo no. Si usted fuera nazi tampoco sería cordial con usted. Me parece bien que no sea, pero usted, o sea, que una persona le extiende la mano y usted ¿qué hace? Le pega una... No, si es Videla, le da declino, por supuesto. Declina y queda bien, y ahí termina la entrevista y no saca nada de información. Seferino, nunca le daría la mano a Videla, nunca. Me parece muy bien. Mató amigos míos, nunca le daría la mano. Y es un criminal y es un asesino. Y usted lo escupiría, podría haber dicho eso en el libro, no me hubiera venido a mal. ¿Qué cosa? Eso. ¿Qué? Que es un asesino. Lo digo en todos lados. Lo dice con demasiado respeto, en mi opinión. ¿Tengo que decir es un asesino, HDP, todo eso, para que usted esté contento? No, yo no quiero estar contento. Se lo digo ahora, es un asesino, HDP. ¿Cambia algo? Estoy más políticamente correcto, digamos. No, quizás esté mejor con usted mismo. No, con usted debería estar mejor. No, digo, hay que tener estómago para hacer este libro. Yo lo felicito, pero hay que tener estómago. Un periodista tiene que tener estómago. Yo no voy a sacar chapa de defensor de derechos humanos por putearlo, hablando así en casero, por putearlo a Videla. ¿Usted cree que sí? Me parece muy bien. Hágalo, siéntase es una feliz. reacción espontánea. Seferino No, espontáneo no creo. Tiene muchos años usted de televisión para ser espontáneo. Es espontáneo. Seferino Reto, muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable. Bueno, muy interesante el tramo que vimos. No lo había visto esta entrevista. Ahora, estaba pensando que, Horacio, que por un lado uno supone, digamos, Seferino Reato supone que el testimonio de Videla tiene algún valor para la historia, digamos. Pienso que está hablando desde ese lugar. Y Quiroga claramente está desde el otro lugar, o sea que no hay ninguna demanda, digamos así, de la historia de un testimonio de parte de Videla, ya quedó suficiente con su rastro, digamos, en el ejercicio del poder. ¿Cómo lo viste vos? Bueno, lo veo también como una gran polémica, porque sobre Videla hay mucho escrito. Recuerdo el libro de Vicente Muleiro y María Sebane. Es un libro muy preciso, con muchas fuentes, y es un libro, de cierto punto de vista, del gran periodismo de investigación, concluyente sobre Videla. Ahora, la cuestión de la voz de Videla, de darle entidad testimonial a Videla, lo considero un tema no fácil de resolver. Por eso esta discusión me parece interesante. Ahí Videla dice varias cosas que hasta el momento no había dicho él, que hasta el momento no se le habían escuchado. Hay una famosa entrevista de la televisión italiana donde dice: los desaparecidos no están, son entelequias, hace este movimiento con los brazos. Todos recordamos ese blanco y negro de aquellos años. Hoy dice otras cosas más. Dice: no podíamos optar por ningún juicio, ni podíamos optar por fusilamiento. Esa alternativa no se escucha fácilmente en ningún lugar. La alternativa a no hacer juicios puede no ser fusilamiento. Y una sociedad con, como él dijo, 6.000 fusilamientos sería intolerable para los que podrían dictaminar, es decir, la Iglesia, o una parte de la Iglesia, sobre todo la cúpula de la Iglesia, que después apoyó algo que es peor o no que un fusilamiento. Es decir, las desapariciones que él vuelve a definir aquí como ausencias encubiertas. Y dice muchas cosas, Videla. A mí me pareció de gran interés llamémoslo, esa voz lúgubre que viene del sótano más lúgubre de la historia argentina, que viene de la tragedia argentina, y es una voz siniestra. No me cabe la menor duda que es una voz siniestra.
Yo creo que había que escucharla también en otro aspecto. Dijo, el golpe podría no haber sido necesario. Es una hipótesis extraña, porque sin el dominio militar de las riendas del Estado, era muy difícil producir las desapariciones. No es difícil producir fusilamientos con o sin golpe, porque hay una estructura jurídica militar que puede llevar a los fusilamientos, como ocurrió con los fusilamientos que relata Rodolfo Walsh. Era un gobierno militar, pero al mismo tiempo aplicó el código militar. Acá no se aplicaba ningún código, pero había, como dijo el comandante Rivero en su momento, instrucciones escritas. En este caso Videla va mucho más allá, dice, podía no haber habido golpe, la fachada política hubiera podido garantizar los desaparecidos. ¿Esto es así o no? Los empresarios pedían más, y es algo que nunca se había escuchado, dicho por Videla. ¿Esto es así o no? Introduce nuevos temas en la sociedad argentina, y en este momento, que sin duda me da la impresión que se los introduce en relación a buscar algo, a hurgar algo en ese río profundo, a veces soez y lleno de inmundicias que puede tener toda sociedad, como tiene la sociedad argentina, y estaba revolviendo ahí esta entrevista. Eso es otro tipo de juzgamiento, pero desde el punto de vista de lo que dice Videla, definiendo cuerpo desaparecido como una ausencia, si es una ideología profunda la que lo lleva a decir eso, diciendo que no hubiera sido necesario el golpe de Estado, una reflexión que otros no han hecho, diciendo que él era el ideólogo de esa tecnología o algo así, no lo dice exactamente así, y que Macera era el político. Eso nunca había sido dicho hasta el momento. Y después que si fusilaban hubiera sido reprobado. Ese es un pensamiento de una complejidad tal que nos obliga a pensar otra vez qué sociedad argentina fue esa que no fue capaz de denunciarlo más acabadamente, salvo excepciones que todos conocemos, y qué sociedad argentina es esta que podría escuchar este testimonio, más allá de este debate entre periodistas, que me parece fundamental, y no me atrevo a decir algo más preciso porque es un debate que le encuentro pertinencia. Pero me parece que a mí me llevó a pensar otra vez sobre aquellos años y sobre nuestra responsabilidad hoy, este monólogo, monólogo del asesino, podríamos decir. Una cosita más, hay grandes entrevistadores que entrevistan a personajes que no están de acuerdo con su perspectiva periodística, ideológica. Algunos entrevistas, la de Galtieri que hizo Oriana Falacci, a mí nunca me gustó demasiado Oriana Falacci, pero fue una entrevista interesante. García Márquez con Firmenich, termina en desacuerdo con Firmenich, pero es una gran pintura trágica de un personaje que nos importa mucho, también otro gran protagonista de aquellos años, de modo que las entrevistas de Caparrós, la que le hace a Jorlender, no me gustó el modo inmediatista en que lo puso en la escena política, tanto Caparrós como los diarios que la reprodujeron, pero hay una manera periodística y no lo podemos desconocer. Entonces, hacer con una manera periodística, que quiere decir ver la tragedia de la historia y condenar realmente al asesino, pero es un asesino muy calificado, desde el Estado, con metáforas, con discusiones internas del Estado, y diciendo algo que ninguna sociedad debería tener como alternativa, o llevar a la justicia o fusilamiento, ninguna de las dos cosas. ¿Cómo entró la Argentina en ese pozo profundo? Aún precisamos más testimonios, por eso no estoy en contra del reportaje más allá de quien lo haya hecho, ¿no? A ver, Damián, ¿qué pensás? A ver, poco para agregar después de la clase magistral de Horacio, pero... Sí, porque mañana me presento una elección de abogados. Bueno, son los debates sociales. ¿Sí? Pero agregaría un par de cosas. Una, agregaría al listado que daba recién Horacio un enfoque distinto de cómo tratar estos temas, que fue el reportaje de María Monique Robán, en el cual se luce algo que también aparece, que fue el modo de trabajo propio de la OAS en Argelia y las teorías contrainsurreccionales. Eso es calcado. Celebro que esto se difunda por la televisión pública. Otro dato no menor, aún con el fuerte contrapunto, y mejor dicho, sobre todo por el fuerte contrapunto, que lo haga la televisión pública me parece enormemente importante. Dicho esto, bueno, después hay cosas que merecen repudio y otras que merecen algún énfasis. La existencia, no sé si llamarlo pacto, pero de socios civiles de la dictadura, que ni siquiera estaban pactando, estaban asociados, y apropiamientos y diversas cuestiones que ocurrieron durante la dictadura son cosas juzgadas, ya no es punto de debate. Agregaría
chapa de defensor de derechos humanos, me parece ser defensor de derechos humanos no tiene que ver con un insulto en determinado momento. Está dicho en todos los tratados internacionales de protección a los defensores de derechos humanos de qué se trata. Pero hay un par de párrafos complejos, que es el juego permanente entre Videla y Firmenich. Eso es la teoría de los dos demonios. Está más explícito imposible. Digamos que Reato piensa la entrevista de ese lugar, digamos. Para mí fue notorio. Que los organismos de derechos humanos quieran ser editores de los libros, yo creo que la pretensión no es esa, pero así como él opina, también tienen, y sobre todo en estas cuestiones, mucho para decir los organismos. Y en función de lo que decía también Horacio sobre el aporte, me parece que hay un tema que pocas veces también se había dicho desde esos sectores, porque digamos, esto no constituye prueba judicial, pero en el contexto del juicio del plan sistemático, reconocer que puede haber listados parciales, o que incluso el reconocimiento de que hubo niños apropiados, no es un elemento menor. Me parece que en eso hay algo de incidencia. Y después, por una referencia que tiene que ver con mi propia tarea profesional, que no es la de mañana, hay un caso en Estados Unidos que es la anulación de un contrato entre alguien que se declaró responsable de un asesinato y una editorial. Porque decían que no podía haber beneficios económicos emergentes del relato de un delito. Yo no conozco los contratos, nadie me los exhibió, no tienen por qué, pero yo quisiera saber qué tipo de contrato, si es que existió, o de acuerdo, respecto al trato entre Reato y Videla, porque el trato es, insisto, es notoriamente distinto al de María Monique Robán, claro, a la dictadura de Arezone, en el modo de cobertura. No digo que exista, pero de existir me parece que debería ser transparentado. A ver, Fanego, ¿cómo te cayó el informe? ¿Qué es lo que viste? Varias cosas. Coincido con que Reato tiene una mirada sesgada. El juego que hace con el nombre de Firmenich y el de Videla da cuenta de su poca ingenuidad al hablar de este modo. Varias cosas. Videla pone en problemas a la oposición política en la Argentina, porque levanta las banderas que levantan ellos. Habla de un Estado liberal, habla de la no intervención y habla de eso, que hubo que dar el golpe para hacer eso, para disciplinar a la demagogia populista del peronismo y para eliminar los elementos marxistas que operaban dentro de la sociedad. Lo dice en alguna de las notas que apareció. Esto me parece importantísimo que lo diga y que se escuche que lo diga Videla, para que, bueno, para que vean, que se pongan de acuerdo Grondona, Macri, Carrió y todos los que de alguna manera atacan a este modelo, a ver de qué lado se paran. Es decir, que si entienden que no hay tibieza entre Videla y otra cosa, ¿no? También me parece importante lo que decían acá los compañeros, que esto aparezca y se debata y se vaya hasta el hueso, ¿no?, dentro de la televisión pública. Me parece que Reato ya escribió un libro respecto de la AAA, respecto del asesinato de Rucci, donde él esboza su teoría de que fue asesinado por montoneros. Digamos que ya tiene una línea, y no es un periodista independiente, es un periodista que trabaja como quinta columna de un sector político que creo que es la derecha peronista. Entonces no es un periodista independiente. Creo... está un poco girada la palabra independiente a profesional, ¿no? Claro, porque yo no sé si hay un periodista independiente, si existen mentes intelectuales que puedan ser independientes y de qué. Porque entonces, ¿cuál sería el metro patrón del que uno debiera independizarse para pensar determinados sucesos que tienen que ver con la vida política, cultural de un país? Entiendo que las abuelas y las madres estén asqueadas porque... y acá me formularía otra pregunta, que sí se la formula Carlotto. ¿Cómo es que Videla accede a un reportaje de esta naturaleza? ¿Dónde está preso? ¿En el Palais de Gás? ¿Dónde está? Y la otra pregunta que yo hago es la que se hizo hoy la fiscal, o la fiscal que lo está acusando, y es: este hombre sigue cometiendo un crimen, porque tiene conocimiento de desapariciones, tiene conocimiento de apropiaciones, y está denegando esa información. Continúa cometiendo un crimen. Me parece que esto es algo de tener en cuenta a la hora de dictar sentencia y el lugar donde se lo va a alojar.
Si en un geriátrico de lujo, si en un geriátrico de las Fuerzas Armadas, si bajo la dependencia del Servicio Penitenciario Federal, o realmente habría que pensar en que estos genocidas, como se hizo después de Nuremberg, tuvieran un tratamiento acorde a lo que han hecho, ¿no? Yo creo que es cierto lo que dice Fanego también. No era fácil encarar la entrevista y probablemente pudo haber habido acuerdos previos. El tema de darle la mano no, por supuesto que es un tema fundamental. Dar la mano es un viejísimo acto civilizatorio que podemos, cuando retiramos, ocurre algo muy grave, porque si no damos la mano a troche y moche, a cualquier persona, conocido, desconocido, es un acto que se incorpora en la espontaneidad de la cultura. Quizás un periodista que no le haya dado la mano, porque es un acto muy drástico no dar la mano, produce un distanciamiento que uno se pregunta, ¿por qué no? Por ejemplo, a Borges una vez le propusieron presentarle a Perón, en 1944, se lo propone su primo, Ernesto Palacio, un gran escritor nacionalista, amigo de Perón, que fue diputado del peronismo. Y Borges dice, no podría, porque está en desacuerdo, le pregunta a Ernesto Palacio. No tanto como eso, sino que no podría darle la mano. No, bueno, Borges siempre con su cosa incisiva, dar o no dar la mano, marca una distancia. Tendría quizás que haberle hecho esa entrevista a un periodista que no le hubiera dado la mano, ¿no? A ese tema voy a hablar de Quiroga. ¿Me permiten? Es riesgoso lo que voy a tratar de ir por un hilo, aceptando, por supuesto, todas las explicaciones y los análisis. Quiroga actuó apasionadamente frente a alguien que él sospechaba sesgado, como explicaron ustedes, ya tenía el antecedente del libro anterior, que pensó que había sido aquiescente con la voluntad del condenado. En un momento dado, Seferino Reato habla de, Videla habla de guerra, palabra que está, digamos, excluida del lenguaje de los derechos humanos, porque no hubo una guerra, sino que hubo una represión de un Estado gigantesco contra un grupo de guerrilleros. Y yo pienso que Quiroga allí tenía una desventaja, porque Reato psicológicamente era el dueño de un libro que lo colocaba en ese momento en el pedestal del éxito libresco, permito decir esta palabra, en la Feria del Libro y en el contexto político, porque despierta la curiosidad aún de aquellos que están en contra del libro. Pensó cómo consiguió la entrevista. Y uno piensa que un dictador de semejante tamaño no acepta la entrevista de un posible, contrincante, adversario político, sino que acepta la entrevista de alguien que va a respetar ese canon de la entrevista para que él se pudiera expresar. Lo segundo que Quiroga debió sentir, seguramente, más allá de su apasionamiento que lo descoloca frente a la serenidad presuntamente neutral de Reato, es que, en el fondo, Reato lo que está haciendo es un negocio. O, me hago la pregunta, porque este es un presupuesto, es una especulación, no lo puedo saber, o Reato está haciendo un libro, siguiendo un poco el pensamiento de González, un libro para que la humanidad tenga un relato histórico valedero, y él se sienta que es un eslabón histórico en la Argentina. Entonces, todo esto pasó, creo, si me permite Quiroga, al que veré en estos días, y reaccionó de esa manera visceral. Y la pregunta es, ¿para qué hizo la entrevista a Quiroga? Y bueno, del mismo modo que hizo la entrevista Reato a Videla. Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a pasar al siguiente informe, tiene que ver con lo que publicó en el día de ayer el diario Tiempo Argentino, donde se contó que la empresa Repsol YPF tenía como contratado a Alberto Fernández en el área de comunicación estratégica, si eso era el área. Bueno, hizo declaraciones Alberto Fernández donde reconoció efectivamente que eso era verdad. Vemos el informe y lo debatimos, dale. Confirmado. Alberto Fernández es lobista de Repsol. Ayer salió a la luz pública que Alberto Fernández es lobista de Repsol, algo que no representa un problema necesariamente, pero lo que pasa es que Fernández, a la hora de hablar del tema Repsol, lo hace como si fuera independiente y nunca blanqueó que cobraba de la multinacional mencionada. Repsol contrató a Alberto Fernández como lobista.
desde octubre de 2011 por 25.000 pesos mensuales. El ex jefe de gabinete aporta materiales de actualidad política parlamentaria y seguimiento de proyectos en el Congreso Nacional para la empresa. Las operaciones opositoras con Clarín y Morales Solá. ¿Qué análisis hace de la decisión que anunció hoy la presidenta? A mí lo que me preocupa es, una vez más, el modo y la forma como el gobierno toma la decisión. En muchos lugares del mundo la medida se vio como una medida intempestiva, inexplicable, llena de ideología. Casi confiscatoria, digamos. Casi confiscatoria. Y acá pasa algo parecido. Ninguno de los dos le dijo a la audiencia esa noche que cuando hablaba el Fernández político, también lo estaba haciendo el Fernández contratado como consultor a un costo, IVA no incluido, de 25.000 pesos mensuales en el área de comunicación estratégica y asuntos públicos por la empresa Repsol desde octubre de 2011, según datos de la propia firma. Algo así como un jefe de gabinete privatizado por la petrolera, que aparecía en el programa de Morales Solá como insospechado y sensato exfuncionario K, para generar opinión favorable hacia la petrolera, víctima supuesta de una terrible confiscación por parte del gobierno. Como una medida intempestiva, inexplicable, llena de ideología. Casi confiscatoria, digamos. El periodista profesional Morales Solá tampoco les blanqueó a sus televidentes que su otro yo, el Morales Solá titular de la sociedad anónima JMS y Asociados, embolsa 11.000 pesos mensuales de la misma Repsol que emplea a Fernández como publicidad para su programa. Hoy un gobierno anunció la expropiación de la empresa más importante del país. Yo digo, ¿cuándo podremos ser más serenos, más maduros y más previsibles? Auspician desde el llano. Premium, la mejor nafta de YPF. Yo digo, ¿cuándo podremos ser más serenos, más maduros y más previsibles? Embolsa 11.000 pesos mensuales de la misma Repsol que emplea a Fernández como publicidad para su programa. Aquí más ejemplos de cómo Fernández opinaba del tema Repsol como independiente, cuando en verdad estaba cobrando de la empresa. Lo que no puede decir es se van ustedes y me quedo con las acciones de ustedes. Y eso me parece que es lo que está pasando. Todo lo que está pasando con el tema YPF, el desconcierto que se genera. Yo le pregunto, ¿qué estamos haciendo para atraer inversores en Argentina? Si todo lo que hacemos es para asustarlos. Estamos con el ex jefe de gabinete Alberto Fernández. Te quería preguntar tu primera opinión sobre el proyecto de expropiación de las secciones de YPF. El problema energético, la verdad que no siento que se resuelva tomando las acciones de la empresa. Efectivamente se ha invertido en los últimos años mucho dinero. Y les doy un dato. El año pasado, en el ejercicio 2011, YPF dio de ganancias 1.500 millones de dólares. Se repartieron, los accionistas, 3.000 millones de dólares. Si la ganancia fue de 1.500 y se repartieron 3.000, están vaciando la empresa. Efectivamente se ha invertido en los últimos años mucho dinero. Antes de trabajar en defensa de los intereses de Repsol, así ofrecía Alberto Fernández sus servicios a la multinacional. Señores YPF Sociedad Anónima, de mi consideración, tengo el agrado de dirigirme a ustedes en representación de Alberto Fernández, con el objeto de someter a vuestra consideración la presente propuesta de prestación de servicios de consultoría. En adelante la propuesta. Honorarios. Como contraprestación por los servicios prestados, el consultor percibirá la suma de 25.000 pesos mensuales, IVA no incluido. Esta propuesta será válida y se considerará aceptada por YPF Sociedad Anónima con el pago de la primera factura de Alberto Fernández. Firma Alberto Fernández. Pues bien, Fernández salió a hablar del tema intentando embarrar la cancha, pero en verdad terminó confirmando su vínculo con Repsol. Obviamente el primer medio que lo entrevistó de manera cómplice y sin preguntar nada fue el de Mañeto. A los mismos tipos que ayudaron a fundirla, o que por lo menos aceptaron que los gallegos se llevaran esa cantidad de guita que nos contaba Ismael Bermúdez antes. Hay una llamada corta, porque ya estamos casi terminando el programa. Está Alberto Fernández en línea de teléfono. Hoy en la etapa de Tiempo Argentino se dice que Alberto Fernández era lobista de Repsol
y que cobraba por eso. ¿Es cierto esto, Alberto? Jorge Lanata te habla. No es cierto, Jorge. La verdad es que tengo una íntima indignación por todo este tema. En el año 2008 yo dejé la jefatura de gabinete en una situación compleja porque yo había dejado mi estudio jurídico cerrado y la verdad es que Néstor Kirchner se preocupó por mi situación laboral y fue precisamente él quien le pidió a la gente de YPF que trate de objetivamente darme un trabajo. Yo no acepté ser asesor jurídico de YPF precisamente para no tener que representar intereses de YPF. Y sí fui un consultor externo. Un consultor externo es alguien al que se lo consulta. No es alguien que hace lobby ni representa a la empresa. Un contrato que tengo desde el año 2008, no desde el año 2011, como se dice, que nunca fue con fines de lobby. La verdad es parte de mi trabajo, es parte de mi profesión. Te propongo que en algún momento vengas acá al piso para que charlemos más tranquilos. Se nos está yendo el programa, te agradezco la comunicación. Me importaba que contaras tu posición porque tenías hoy una tapa de un diario entero en contra. Gracias. Al margen de confirmar su vínculo con Repsol y decir que fue contratado en otra época, lo que implicaría que cobró de Repsol desde el 2008 un monto aproximado a 1.200.000 pesos, IVA no incluido. Es una bajeza que Fernández diga que trabaja ahí por alguien que obviamente no lo puede desmentir. Néstor Kirchner se preocupó por mi situación laboral y fue precisamente él quien le pidió a la gente de YPF que trate de objetivamente darme un trabajo. Creo que lo que se discute no es que Alberto Fernández trabaje para Repsol, no es bueno, pero de algo tiene que vivir. Es abogado. Lo que quizás es muy objetable es que haya aparecido la primera persona que apareció en el programa, tengo entendido, de Morales Solá, sin decir desde qué lugar hablar. Y también vamos a hablar con economistas, con especialistas en energía para que nos expliquen un poco qué es lo que ha pasado hoy. Bien, voy directamente a Alberto Fernández y la primera pregunta, Alberto, es cómo ve o qué análisis hace de la decisión que anunció hoy la presidenta. La primera persona que apareció en el programa, tengo entendido, de Morales Solá, sin decir desde qué lugar hablar. Si Alberto Fernández se presenta y dice, te quiero decir, Joaquín, que yo trabajo para Repsol. De todas maneras te voy a decir lo que pienso, y pienso contra el gobierno. Si él no aclara que trabaja para Repsol, no importa cuánto gana, podría ser 10.000, podría ser 100.000, la cifra no tiene una relación con esto. Pero siempre es bueno que se diga desde dónde se habla. Una cosa es Alberto Fernández hablando como desinteresado personalmente de cualquier hecho y simplemente como un analista. Y una muy distinta es Alberto Fernández trabajando para Repsol. Para finalizar y en diálogo con Radio Mitre, Fernández, además de incurrir en un fallido, es cuestionado hasta por el mismísimo Helblum. Fíjese que la nota de ayer está armada para darle a entender a la gente que, como Morales Solá parece que tiene una pauta publicitaria, no sé qué cosa de YPF, y yo era consultor externo, los dos nos unimos en el programa de Morales Solá para hacer lobby por Repsol. Ahora, ¿sabe lo que dije yo en ese programa? Que la privatización era una salida posible. Yo no dudo de su buena fe y que usted no fue lobista, yo no tengo duda, pero digo, tenía que haber buscado por otro lado, me parece. Bueno, muy bien, interesante informe. A ver, ¿por dónde empiezo? Estoy mirando las caras. Me parece que Loretti. ¿Qué opinas del informe? A ver, es una tarea de investigación interesante. Sí. Primer dato. Segundo, pone de resalto que algunas de las cosas que se discutían cuando se discutía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual eran imprescindibles. Entre ellas, poner los roles. En tercer lugar, invitar, cosa que no ha ocurrido, a que los medios crearan sus propios códigos de ética, y ello implicaría sincerar las relaciones económicas entre anunciantes y contenidos, más allá del episodio particular de Alberto Fernández, porque esto ha pasado a lo largo de la historia. Cuando se caía a pedazos el sistema público de salud, y las obras sociales y algunos hospitales públicos mejor dicho, cuando se cayó el sistema privado, me corrijo, las obras sociales iban en detracción por la caída de la mano de obra asalariada regular y el hospital público lo sostenía. Todo eso caía sobre todo por empresas periodísticas
o programas periodísticos que cuando terminaba el programa en el rol aparecían todas las empresas de medicina prepagas habidas y por haber. Por eso, insisto, en algún momento en la discusión de la ley de servicios de comunicación audiovisual se planteaba dos cosas, códigos de ética y transparencia. La respuesta de muchos sectores fue el Estado tiene que ser transparente. Bueno, hay una regla que el Estado transparenta eso. Pero esto es como los dueños de los medios, quiénes son, qué intereses tienen, dónde están asociados. Insisto, va más. Me parece que es un ejemplo de algo que va mucho más allá del episodio personal. Sí, sí, trasciende el Digo, tema. cuando alguien se sienta, quién es usted y dónde trabaja y qué hace, me parece elemental en la entrevista. Exactamente. No solo en quién se sienta, sino también en el entrevistado. Pero además las posiciones en la construcción de la opinión pública sobre expropiación, que no es lo mismo que confiscación y que no es lo mismo que caprichoso, porque si uno pone en debate que las empresas va a ser comprada en un paquete accionario enorme y la especulación en la bolsa, ¿quién la nota? Digo, había que ser ingenuo, además. Si uno anuncia que el Estado va a comprar las acciones, el crecimiento exponencial del valor de la acción en cualquier otro lado crece. Digo, hay algunas cosas que se dan como naturales que a mí me asombran ciertamente. Se está hablando ya claro que esto va a una indemnización adecuada. La discusión es lo adecuado. La ley de expropiaciones es muy anterior a todo esto. El tratado con España de reciprocidad habilita puntualmente las expropiaciones de acuerdo a valor adecuado. Y el valor adecuado tiene que ver con activos, derechos y daños, además de contingencias y deudas. Y ese es el foco de la discusión. Claro. Pero digo... ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto exactamente? Pero además, y cierro, y disculpas, esto no es intempestivo. Estaba muy claro, absolutamente claro, que la empresa china de petróleos iba a ir sobre Repsol. Está anunciado en todas partes. La oportunidad de decisión tiene que ver con eso. Y a la hora de mirar los balances, que citaban una columna de Cintia, está claro que la Argentina fue una situación de desbalanceo de balanza de pagos energética, porque se exportaba crudo y se compraba refinado. Esto es como cuando a mí me enseñaron en la escuela que le dábamos lana cruda a los ingleses y le comprábamos los ponchos. Sí, claro. Ah, está claro. Ahora, volviendo a la ley de medios, ya que estamos, yo quiero recordar que en mi libro, en La Presidenta, la propia Cristina Fernández relata que cuando estaba preparándose el proyecto de la ley de medios, el que la frenaba desde adentro del gobierno, siendo todavía jefe de gabinete, era precisamente Alberto Fernández. Y por otro lado, también me parece que de alguna manera este tema se engancha con el informe anterior, porque básicamente la pregunta sigue siendo por la neutralidad y sigue siendo por el no admitir que se está de un lado y no del otro, que no se está en el medio, nunca. A mí me parece que cuando Alberto Fernández ahora dice que es consultor externo, recién ahora lo dice, obligado por las circunstancias, porque ya salió públicamente esa información, pero niega ser lobista. Yo me pregunto, ¿qué es ser lobista? Si no es recorrer todos los medios de comunicación a su alcance para hablar en contra de la medida que dictó el Ejecutivo. No sé qué sería un lobista si no es eso. A ver, Cintia. Estaba pensando que lo interesante de todo esto es en la soledad que se están quedando los interesados que se postulan en contra de la nacionalización de YPF. Recordaba la frase de Claudio Lozano cuando decía, es muy difícil que alguien esté en contra de la nacionalización de YPF. Aquellos que lo demuestren es porque tienen intereses en juego y se notan los intereses y están quedando muy expuestos, me parece que muy en soledad. Dos perlitas de libertad, un poco lo que decíamos. Ismael Bermúdez, un periodista de Clarín, que en el propio programa de La Nata, cuando La Nata le pregunta cuánto va a tener que pagar en una postura crítica con respecto a la estatización, Ismael Bermúdez dice, no, me parece que va a ser la empresa la que le va a tener que pagar al Estado argentino por el vaciamiento que hicieron. Y después, escuchando en TN a la tarde, el domingo, una periodista del diario El Mundo, hablando de las elecciones en Francia, el periodista le dice, bueno, pero entonces derivaba la conversación en otra cosa. La periodista le dice, sí, lo mal que estamos aquí por la estatización de YPF. Y el periodista de TN le dice, bueno, si querés te cuento el incumplimiento de la empresa Repsol.
entonces tenemos que hacer un debate cuando quieras, le dice la periodista. Y el periodista de TN, en un acto de libertad, en un acto de honestidad intelectual, se mete por la grieta, y me parece que eso es lo que está pasando con YPF. Está demostrando una política pública de adhesión más allá de las oposiciones políticas. No, yo pensaba en que estamos en la era de la sintonía fina, pero no por las medidas puntualmente, que sí también, por supuesto, sino por qué pasa después con esas medidas. Lo que empieza a aparecer, y como muy a la vista, que antes no era tan claramente así, es cómo hay en la Argentina un tremendo entramado de derecha, no un entramado de la derecha, sino un entramado de derecha, donde hay cosas que aparecen como fenómenos naturales, ¿no? No es indigno, según el sentido común, que me parece que eso es lo que hay que empezar a romper con este tipo de cosas, que por ejemplo una persona contratada por una empresa privada vaya a decir determinadas cosas. Supongamos eso al revés. Digamos, si me invitan a mí a TN y yo defiendo la televisión pública, ¿qué me van a decir inmediatamente? Lo decís porque vos cobrás de ahí. Eso no sería natural, lo mío sería ideológico. Y me parece que estar un poco, como lo que decía Sandra, muy relacionado con lo de Videla, en el sentido de que efectivamente hay buenos y malos, sobre todo en este tipo de cosas, pero también hay una zona gris en la cual están no quienes hacen de cuenta que están en el medio, sino una zona gris que es ese entramado de derecha, donde me parece que hay que empezar a desarmar cuánto de ese lado de los buenos tiene de contaminación por ese entramado de derecha, que es en parte esto, ese sentido común que está instalado de que hay cosas que son ideológicas, ¿no? Este discurso de la apoliticidad o una obsesión personal, cuando desde un lugar en teoría enfrentado a la gran colonización cultural, por ejemplo del diario Clarín, decimos la gente, me parece que es un signo clarísimo de esa contaminación. Y ese es el entramado de derecha que me parece que en este caso hay que empezar a desarmar, y por eso las medidas a veces de gobierno van tan a la vanguardia de la posibilidad de desmontar toda esa operación ideológica que tiene 30 años por lo menos. A ver, Fanego. Nada, yo me pregunto por qué un tipo que llega a jefe de gabinete le preocupa tanto el trabajo que va a tener, ¿no? Primero, principal, digo, el que llega a la jefatura de gabinete llega tan roto, que cuando se va tiene que pedirle al presidente que lo recomiende a una empresa para trabajar. Me parece poco ético que alguien que participó de un gobierno luego se ponga a asesorar empresas. Debiera haber alguna disposición, debiéramos avanzar sobre eso, para avanzar sobre una cuestión ética, ¿no? No se puede estar en misa y replicar. Y lo que acá aparece es esto que señalan casi todos los compañeros, este entramado del que hablas vos, que yo la llamaría la burguesía reaccionaria, que acompaña las aspiraciones de una derecha más extrema y más configurada, y que tolera este tipo que consume y tolera este tipo de material, ¿no? Como Alberto Fernández, como Desde el Llano, como las advertencias. Yo estoy escuchando lo que está diciendo ahora Morales Solá, es lo mismo que decía con lo de las AFJP. Están repitiendo el mismo libreto, Pero están un poco más solos, es un poco lo que decía Cintia. Bueno, en buena hora. Quiere decir que parte de esa burguesía reaccionaria que existe y es fluctuante, porque es fluctuante. Yo lo escuchaba ayer a Gavetta en un reportaje que le hacían Guita, y tenemos que reconocer que hay una masa societaria que va para un lado, va para el otro. ¿No? Que llena la plaza un 30 de marzo del 82 para reclamar paz, pan y trabajo, y a los 3 días, el 2 de abril, va a avivar al borracho. Y creo que es esa burguesía reaccionaria la que acompaña a esa derecha porque quiere parecerse. Pero yo igual una cosa que quisiera como llamar la atención, cuando salió la entrevista a Videla en Cambio 16, una de las preguntas que flotaban era ¿a quién le está hablando? ¿No? Como si fuera un loco solo, un loco malo. Y me parece que hay un poco de paranoia de mi parte y un poco de análisis político. Hay un rearmado de determinado espacio
que es el que Julio Bárbaro planteó como los que nos quedamos en la plaza en el 74, que es el que plantea el escenario Carlos Osvaldo Pepe cuando dice yo también soy peronista, pero de este peronismo. Hay un entramado que está queriendo reorganizarse. Yo no digo que lo tengan a Videla, pero lo tienen Alberto Fernández, y la vocecita de Videla metiendo susto creo que ayuda. Para terminar, y me callo, el día que se hace público... No, pero quiero que hablen todos, porque no quiero ser monopólica. De la corte. El día que se anuncia en los medios gráficos la entrevista en el libro de Reato a Videla, Clarín saca en tapa eso con una foto muy tremenda, porque uno la miraba de lejos y era un viejito con un crucifijo, sentado en una cama muy, muy austera, era Videla. Y claramente uno de los datos de ese libro es lo que Videla plantea respecto de la sociedad y de la exigencia empresarial. Bueno, ese diario se ocupó perfectamente de silenciar nada más que ese dato, el de la sociedad empresarial y la no complicidad, sino sociedad de los civiles con el golpe. Me parece que hay algo que anda por ahí que uno no puede estar distraído mirando qué pasa en ese costado. Así estamos, señores. Vamos a ir a un corte. En un ratito volvemos. Dale. Comunicación sin emoción. Una voz en off con expresión deforme. Busco algo que me saque este